En este vídeo lo que vamos a hacer es aprender a hacer el diseño de un sistema fotovoltaico. Eh, Probablemente la parte más importante, precisamente el sistema fotovoltaico, además de lo que luego veremos en ordenación de los paneles, en cadenas, pues sea la sección del cable del sistema. Eh, Normalmente lo que vamos a hacer es utilizar como criterio el más restrictivo entre la caída de tensión que se nos va a producir como consecuencia de la longitud del cable de suministro de energía eléctrica y la intensidad máxima admisible para dicho cable. Evidentemente, si aumentamos la sección, vamos a reducir las pérdidas que se generan como consecuencia del calentamiento del conductor, gestionando de una manera mejor, es decir, ahorrando electricidad, pero obviamente el sobredimensionado de nuestra sección de cable incrementa el coste de la instalación. Bueno, en cualquier caso lo que vamos a hacer es estudiar cómo se hace el cálculo precisamente de ese sistema, de ese cableado. Eso lo vamos a ver cuando nos metamos en el desarrollo de un ejemplo práctico concreto. Lo primero que hay que hacer es seleccionar nuestro módulo fotovoltaico, es decir, cómo van a ser nuestras placas. El módulo fotovoltaico viene definido, viene determinado con su temperatura operacional nominal, la de la célula, que es el TONC, que básicamente se define como la temperatura que alcanzan las células cuando se someten al módulo fotovoltaico bajo las siguientes condiciones, que son las de una irradiancia de 800 vatios por metro cuadrado. Recordad que estábamos hablando de que normalmente la radiación solar directa está considerada en el entorno de los 1000 vatios por metro cuadrado, cuando esa radiación solar directa provenía directamente, valga la redundancia, de la directa, de la reflejada y de la difusa. Y tenemos un valor espectral de la atmósfera, una atmósfera media o masa de aire de 1,5, una temperatura ambiente de 20 grados y de una velocidad del aire de 1 metro por segundo. Esto fundamentalmente son los parámetros que mayor nivel de incidencia van a tener a la hora de tomar la decisión de elegir nuestro módulo fotovoltaico. Como el panel fotovoltaico, tal y como hemos visto, está constituido por una serie de células fotovoltaicas, evidentemente la tecnología de dichas células fotovoltaicas nos va a permitir obtener un mayor aprovechamiento de la energía eléctrica procedente de la radiación en forma de onda electromagnética solar. Estas son las partes, lo que veis aquí, estas son las partes de un panel fotovoltaico. Bueno, dependiendo de la marca que utilicéis y de la tipología tecnológica que se vaya a utilizar, pues podréis encontrar distintas variaciones, aunque lo que tenéis aquí es uno estándar. Veis que hay una serie de células fotoeléctricas agrupadas. En este de aquí de la derecha tenemos 32 células que están conectadas entre sí. Esta es la conexión en serie. Al estar conectadas en serie, el voltaje que produce cada célula se va a ver incrementado, mientras que la intensidad del conjunto del panel va a ser constante. Los paneles fotovoltaicos suelen trabajar en un entorno de 12 voltios. 12 voltios es un voltaje que para una instalación eléctrica habitual no nos sirve. Por lo tanto, luego tendremos que buscar la manera de conectar en serie las placas fotovoltaicas y obtener un voltaje que nos resulte útil. También podemos utilizar alguno de los convertidores que hemos estudiado con antelación. En el sistema fotovoltaico, los elementos que constituyen estos paneles pues son, como hemos dicho, la cubierta exterior, el encapsulante, la protección posterior. Hay un marco metálico en el que se encaja todo, existe una serie de cables y bornas de conexión y hay un diodo de protección para evitar sobrecargas, además de las propias células que hemos referido. Estas son las características eléctricas que vienen a caracterizar un panel fotovoltaico. Estos son sus parámetros. Tenemos una potencia nominal máxima, tenemos una
tensión en el punto de máxima potencia. Aquí veis las unidades, la potencia máxima se mide en vatios. Esto está sacado de una marca de panel fotovoltaico británico y no tiene la nomenclatura del sistema internacional. La tensión en el punto de máxima potencia se mide en amperios y después nos da una serie de datos adicionales que nosotros utilizaremos muy poquito, puesto que los datos principales para hacer el cálculo son estos tres. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo de caracterización de un panel fotovoltaico. Está constituido por 72 células. Cada célula tiene 125 por 125 milímetros. Este es el panel, lo veis aquí. Bueno, nos da una potencia en el punto de máxima potencia en función del modelo, de 155, 160, 165, etc. Eso nos genera una tensión en el punto de máxima potencia que va desde 34,4 a 36. Una corriente, una intensidad de corriente en el punto de máxima potencia que va desde 4,5 a 5,1. Estos parámetros, ya os digo, son los que se van a utilizar fundamentalmente para el cálculo de la instalación eléctrica que nosotros vamos a hacer. Aquí hay una cosa que se denomina curva de intensidad-voltaje, que es muy importante, por lo menos que tengáis en cuenta a la hora de la elección de vuestro panel. Hemos visto que la tensión que se nos suministra es una tensión que cambia. Tenéis aquí, la tensión va en el punto de máxima potencia, va desde 4,51 hasta 5,1. En ese rango de potencias, de intensidades, perdón, la tensión también cambia. ¿Veis? Aquí tenemos la intensidad y aquí tenemos la tensión. Esta es la curva de intensidad voltaje, de intensidad tensión, que tenemos para una temperatura de 25 grados y una radiación solar de 1 kilovatio por metro cuadrado. Y en la de abajo lo que vamos a tener es la curva de intensidad tensión o intensidad voltaje para 1 kilovatio, para 0,75, para 0,5 y para 0,25. Ahora en el ejemplo veréis exactamente cómo se utiliza. Aquí tenéis una pequeña configuración de lo que sería un esquema doméstico de instalación de panel fotovoltaico. En cierto modo es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Este está constituido por un único panel, pero como veremos podemos utilizar varios paneles adicionales colocados entre sí en serie para incrementar la tensión e incluso, esto se denominaría cadena, e incluso podemos utilizar varias cadenas con la finalidad, conectadas entre ellas en paralelo, con la finalidad de conseguir un incremento de la intensidad de corriente. La energía eléctrica captada por los paneles pasan a un controlador para evitar incrementos de tensión. Se puede almacenar parte en una batería o bien se utiliza un inversor que lo que nos va a permitir es modificar la corriente continua en la que se genera la energía eléctrica en nuestro pequeño parque fotovoltaico a corriente alterna, que es la que se utiliza normalmente en los electrodomésticos. Si tuviésemos electrodomésticos que funcionasen con corriente continua o con pequeños voltajes, podríamos directamente, sin hacer pasar la energía eléctrica por ese inversor, podríamos hacer funcionar perfectamente esos pequeños electrodomésticos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo y desarrollar un ejemplo de instalación fotovoltaica. Vamos a considerar que tenemos un parque solar en Badajoz. Este parque solar está construido mediante paneles fijos que tienen una inclinación de 30 grados y que están orientados al sur, que lógicamente es la orientación más favorable. Los datos que nos proporcionan de ese sistema es que el número de paneles de cada cadena, en inglés string, es de 16 y que el número de cadenas que tenemos es de 33. Hay que conocer la temperatura máxima ambiente, que es de 50 grados. Hago un pequeñito esquema aquí, es decir, que cada cadena está formada por paneles conectados en serie hasta 16
y que esta cadena, formada por 16 paneles, de estas cadenas hay 33. Primera cadena, segunda cadena, 33. Vale, los datos que nos suministran del panel fotovoltaico que se va a colocar es que su potencia nominal es de 222 vatios, la corriente en el punto de máxima potencia es 7,44 amperios y la tensión en el punto de máxima potencia es de 29,84 amperios. Recordad el diagrama de intensidad voltaje que acabamos de ver, lo tenéis aquí, en el que podéis comprobar que en el punto de máxima potencia, que es este, los 29,84 voltios que nos da el enunciado, se cumple que la intensidad en ese punto, en el de máxima potencia, es de 7,44. Este gráfico de intensidad voltaje lo suministra normalmente el fabricante. A este gráfico se le aporta otro que es el de la potencia suministrada por el panel, en el que podemos comprobar que en el punto de máxima potencia, la línea naranja, en el punto de máxima potencia la intensidad es la máxima, pero si por el motivo que sea, pues porque el nivel de radiación solar es inferior, que es lo más normal, obtenemos un voltaje menor, también es menor la intensidad suministrada. Hay que tener muy presente la ley de Ohm y la ley de Watt a la hora de hacer los cálculos de los sistemas fotovoltaicos. Las leyes de Kirchhoff, como estamos trabajando con sistemas fotovoltaicos en los que la corriente es corriente continua, es bueno conocerlos, pero realmente no son necesarios, no es necesaria su utilización para la resolución de estos problemas. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia pico de la instalación. Si tenemos que nuestra instalación está formada por cadenas de 16 paneles y que tenemos 33 cadenas y resulta que cada panel nos proporciona una potencia de 222 vatios, estos son datos del enunciado del problema, pues lo que nos ocurre es que la potencia total suministrada es 16 por 222 por 33, son 117.216 vatios, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es diseñar la instalación que se nos ha indicado. Esta instalación está formada, como decíamos, por 33 cadenas con paneles conectados en serie y que tienen esta configuración que veis aquí. Claro, teniendo en cuenta las leyes de Ohm para conexiones en serie y para conexiones en paralelo, pues en serie tenemos que el voltaje total es el voltaje de cada uno de los elementos de esa serie, que la intensidad total es igual a la intensidad de cada uno de los elementos de la serie, que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias de cada uno de los elementos de la serie, y para el sistema paralelo lo que tenemos es que los voltajes son iguales en cada uno de los elementos del sistema en serie y que las intensidades son iguales a las sumas de las intensidades y que la resistencia, ojo con esto, resistencia total, aquí hay que trabajar con las inversas de cada uno.
¿Vale? Este es el esquema que nosotros vamos a utilizar para a ver si soy capaz de moverlo un poquito para que sea mejor la pantalla. Vale, perfecto. Este es el esquema que nosotros tenemos que utilizar, el esquema de fórmulas que nosotros tenemos que utilizar para hacer los cálculos con el panel, con el sistema fotovoltaico, con el parque fotovoltaico, ¿vale? Bueno, hemos visto la ordenación de los paneles en cadenas, la ordenación de las 33 cadenas y resulta que, pues lógicamente, cada agrupación de cadenas, el enunciado indicaba que había 3 agrupaciones para llegar a las 33 cadenas, es decir, que nuestro parque fotovoltaico está formado por 3 agrupaciones de 11 cadenas de 16 paneles, como veis aquí, cadena 11, 16 paneles, 3 agrupaciones de cadenas, y por lo tanto cada cadena tendrá una intensidad total, ya que la intensidad correspondiente a cada una de las cadenas al tenerlas colocadas en series es igual a la de cada panel, tendremos que la intensidad total es de 81,44, es decir, 11 por 7,44, y el voltaje está obtenido por los 16 paneles que tiene cada cadena, es decir, 16 por 29,84. Hago los cálculos para comprobar que estén bien. Tenemos 7,44, que era del enunciado del problema, recordadlo, 7,44 por 11, 81,44 efectivamente, y 29,84, que era la potencia en el punto de máxima potencia, por 16, que es el número de paneles que tiene cada una de las cadenas, y 400,74 voltios, 477,44 voltios, correcto. Cada una de esas agrupaciones de 11 cadenas y 16 paneles van a lo que se denomina caja de conexión general. Se podría haber agrupado el panel entero en las 33 cadenas. Es lo que pasa que, bueno, pues el enunciado nos lo indicaba de esta manera, o se ha desarrollado el ejercicio de esta manera y es perfectamente válido. ¿Qué habría pasado si en lugar de tener 11 hubiéramos tenido 33? Pues que en esta línea de cálculo, en lugar de haber colocado un 11, habríamos colocado un 33. Nada más y nada menos. Cada agrupación de 11 cadenas de 16 paneles va a su propia caja general de conexión. Hay otra caja general de conexión para las 11 cadenas de 16 paneles número 2 y hay otra para las 11 cadenas de 16 paneles número 3, ¿vale? Las líneas que conectan las cajas generales de conexión con el inversor, porque nosotros aquí en este esquema que nos indica el enunciado vamos a usar un inversor, esas líneas se denominan líneas principales de corriente continua. Son corriente continua porque, tal y como hemos dicho, la electricidad que genera nuestro sistema fotovoltaico es una corriente continua, ¿vale? Después de ese inversor, lo que hacemos es transformar la corriente alterna en la corriente continua en corriente alterna, y vamos a un trafo, a un centro de transformación, donde vamos a convertir el voltaje que se nos ha facilitado con nuestro sistema fotovoltaico a un voltaje que se pueda aportar a la red, ¿vale? ¿Cómo se realiza el dimensionado de la línea principal de corriente continua? Recordad que hay que utilizar dos criterios. En realidad hay un tercer criterio, que es el criterio económico, pero vamos a usar los criterios de intensidad máxima admisible y el criterio de caída de tensión. Con el criterio de intensidad máxima admisible hay que aplicar, ojo con esto, la instrucción técnica del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 45. La instrucción técnica 45, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que es un documento que vais a tener que utilizar. Bueno, para utilizar este criterio, el de intensidad máxima admisible, tenemos que tener los datos atmosféricos, que nos decían
que la temperatura era de 40 grados, en un parque fotovoltaico en Badajoz es muy fácilmente alcanzable. Cuidado, porque es superior a los 40 grados que establece el estándar español. Y esa temperatura ambiente nos va a determinar mucho el comportamiento de nuestro cable, ¿eh? Recordad que estamos calculando un cable que va a trabajar con una caída de tensión que viene definida en la instrucción técnica BT 40.5 y que es el que vamos a usar para cada uno de los grupos, ¿vale? De los grupos. Hemos dicho que hay 3 cadenas, cada una de estas cadenas nos da una intensidad total de 81,44 y es sobre esa base, sobre esa intensidad admisible sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, nos vamos a la tabla A52.1 bis de las instalaciones ubicadas al aire. Podríamos utilizar instalaciones colocadas en otra disposición, pero el enunciado nos dice que tiene que estar al aire. Esa tabla la tenéis aquí, ¿veis? La tenéis aquí. Hay 2 tablas que son las que hay que utilizar, ¿eh? Esa que os he dicho y esta, que es la 52.1 bis, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cómo se utilizan cada una de ellas. Bueno, a lo que vamos. Nos vamos a la tabla A52.1 bis de instalaciones al aire. Hay que aplicar un coeficiente corrector de 0,9 según la instrucción técnica del reglamento electrotécnico de baja tensión, 0,6. Y tendríamos que determinar también el tipo de cable que vamos a utilizar, ¿vale? Resumo. Primero, la temperatura a la que vamos a calcular la intensidad máxima admisible por el cable, sabiendo que la que circula es de 81,44 que hemos calculado anteriormente, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que aplicar un coeficiente corrector de 0,9 como consecuencia de la temperatura de 50 grados, que es superior a la de 40 grados. Eso nos lo indica la instrucción técnica BT. Y en tercer lugar, hay que incrementar un 25% la intensidad aplicando la instrucción técnica 40.5 del reglamento electrotécnico de baja tensión. Por lo tanto, nuestra intensidad máxima admisible I será igual a 81,84, que es la intensidad de cálculo que que hemos calculado. Se incrementa un 25%, multiplicamos por 1,25 y esa intensidad vamos a verla incrementada también al aplicar el coeficiente de corrección, que lógicamente va al denominador para que se incremente el valor de la intensidad máxima admisible que nosotros vamos a utilizar para nuestro cálculo, ¿vale? Por lo tanto, 81,84 por 1,25 entre 0,9 tenemos un total de 113,67 amperios, ¿vale? Nos vamos a la tabla A52.1b. Recordad, pasando primero por la tabla 52b1, que es la otra, recordad que el cable que hemos utilizado es con una instalación al aire. Y aquí se nos dice, independientemente del tipo de aislamiento que veis aquí arriba, independientemente del tipo de aislamiento, se nos dice que tenemos que irnos a la tabla A52.1 bis, en los 4 apartados, columna 10, columna 8, columna 13 y columna 11, ¿vale? Repito, el proceso es el siguiente. Hemos obtenido la intensidad que circula por nuestra línea principal de corriente, 81,44. Una vez que tenemos la intensidad que circula por nuestra línea, 81,84 amperios, lo que hacemos es ir a la instrucción técnica del reglamento electrotécnico de baja tensión para aplicar la caída de tensión. Y en esa se nos dice que hay que incrementar para el cálculo de la intensidad admisible un 25%. Por lo tanto, hay que subir un 25% nuestra intensidad obtenida previamente. Además, como la temperatura exterior es igual a 50 grados, superior que los 40 grados estándares, lo que tenemos que hacer
es aplicar un coeficiente reductor de 0,9 según nos indica la instrucción técnica 06 del reglamento electrotécnico de baja tensión 0,6. ¿Vale? Por ahora tenemos que hay que incrementar, como consecuencia de la aplicación del criterio de caída de tensión, un 25% nuestra intensidad obtenida anteriormente. Y que como tenemos una temperatura superior a 50 grados, hay que incrementar con un coeficiente reductor esa intensidad en 0,9. Por lo tanto, la intensidad es igual a 81,84, la de cálculo, por 1,25 entre 0,9. ¿Vale? Que son los 113,67 amperios. Se nos dice que el cable es un cable con una instalación aérea. Y por tanto nos vamos a la tabla 52B1 que tenéis a la izquierda y buscamos los cables al aire. ¿Qué son estos? El dato es cable unipolar. ¿Vale? Eso nos lo diría en el enunciado o lo decidimos nosotros. Por lo tanto, de aquí tendremos que irnos luego a la tabla A52.1 bis y ver la columna 10, 8, 13 u 11 en función del tipo de aislamiento que vayamos a utilizar. ¿Vale? Hay aislamientos de PVC con 2 conductores o con 3 conductores y hay aislamientos de polipropileno con 2 conductores o con 3 conductores. El número de cables que nosotros vamos a llevar aquí, aparentemente en el esquema son 2 conductores, podrían ser 3. Bien, ahora nos vamos a esa tabla, a la 52, a la tabla A52.1 bis, que la tenemos aquí abajo. Entramos en la tipología de cable F. En la tipología de cable F. Y aplicamos el valor de la intensidad de cálculo que nos han dado, que es 113,67. Intensidad de cálculo es 113,57. ¿Vale? 113,67, perdón, amperios. Tipología de instalación F, procedente de la tabla 52B. Nos han dicho que tenemos que mirar las columnas 10, 8, 13, 11, 10, 8, 13, 11, 10, 8, 13, 11, en función del número de conductores, recordad, 2, 3, 2, 3, 10, 8, 13, 11, y buscamos un valor lo más próximo posible, pero siempre por encima, correspondiente a la intensidad de cálculo, habiendo elegido el tipo de conductor que nos interese. La 8 y la 10 son PVC, la 3 conductores, 2 conductores, la 11 y la 13 es reticulado, 3 conductores, 2 conductores, ¿vale? 13, 11, 18. ¿Veis? PVC 3 conductores, PVC 2 conductores, reticulado 3 conductores, reticulado 2 conductores. Como en el esquema que hemos diseñado hay 2 conductores, tenemos que irnos a la intensidad más próxima a la que nos sale de cálculo y hemos elegido como aislamiento el reticulado, 140. ¿Veis aquí? 140. Y eso nos da una sección de cable en cobre de 25. Si hubiéramos elegido aluminio, tendríamos que irnos a 130 y nos habría proporcionado una sección de aluminio de 35, ¿vale? Suponed que en el esquema hemos utilizado 3 conductores y que queremos usar como aislamiento el reticulado. Pues entonces estaríamos
en la misma sección, tal vez excesivamente próximo a la intensidad de cálculo, pero en principio cumpliría. Y si hubiésemos elegido dos conductores en PVC, pues estaríamos en 35 milímetros de cobre, y si hubiéramos elegido tres conductores en PVC, estaríamos aquí, y por tanto también 35 milímetros, ¿vale? ¿Veis? Como hemos elegido un reticulado de dos conductores según el esquema que hemos dibujado, la sección de cable de cobre es de 25 milímetros cuadrados, ¿vale? Si lo que hacemos es utilizar para el cálculo de la sección de cable de cobre en el esquema que hemos dibujado el criterio de caída de tensión, nos dice la instrucción técnica BT 45, que la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la red no será superior a un 1,5% para la intensidad nominal. Esto es un por 1000, ¿eh? Ahí le falta un cerito. Hacemos el cálculo por los datos que nos dan, ¿eh? Hacemos el cálculo para la línea principal de corriente, que nos decían que eran 45 metros. Recordad que tenemos dos cables. Si nos hubieran dado la distancia hasta el punto de enganche a la red, pues en lugar de 45 metros serían X metros, los que fueran. Pero bueno, tenemos solamente este dato, así que se lo vamos a aplicar la caída de tensión a eso. En este caso, la caída de tensión máxima que podemos utilizar, sabiendo cuál es nuestra intensidad nominal, es un 0,015 por esa caída de tensión, por la tensión. Multiplicamos los 477 kilovatios que tenemos en total de voltaje, 477,44, los multiplicamos por 0,015 y nos salen 7,16. Y nos salen, como decíamos, 7,16. Hemos hecho el 1,5 por 1000 que nos indica la instrucción técnica BT 40.5 por 477,44, que era la tensión que nos proporcionaba nuestro sistema, que hemos calculado anteriormente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de cálculo de sección que está aquí, ¿vale? En el que la sección del cable de cobre que nosotros vamos a utilizar es la longitud por la intensidad partido por la conductividad del material gamma y la caída de tensión máxima permitida, ¿vale? La longitud, ¿cuánto es? Pues los 45 metros por 2, porque era, recordad, dos cables, por 81,84, que era la tensión de la intensidad de cálculo, entre 46,82 por 7,16. Operando nos salen 21,97 milímetros cuadrados. Hay que elegir una sección de cable de cobre estándar, no podemos utilizar cualquiera. Y en esa sección de cable de cobre estándar, pues lo que tenemos es en el mercado 25 milímetros, que es la sección que vamos a usar, 25 milímetros, ¿vale? Evidentemente, en el hipotético caso de que con la utilización de un criterio u otro nos hubiera salido una sección de cable de cobre diferente, siempre nos iríamos a la que tuviera mayor sección. El ejemplo que os pongo aquí es considerar que la caída de tensión para el tramo fuera un 1 por 1000 en lugar de un 1%, ¿no? Un 1 por 1000. Si es un 1 por 1000, al final lo que tendríamos es que la caída de tensión máxima permitida es de 4,77 voltios, y aplicando la sección de cable de cobre nos saldría 32,99 milímetros cuadrados, que nos llevaría a una sección de cable de cobre de 35 milímetros.
y por tanto no podría ser otro sino el de 35 el que utilizaríamos, ¿vale? Podríamos también utilizar ese criterio que hacía yo referencia anteriormente, que es el criterio económico. A ver, el criterio económico tiene sentido cuando se prevén ampliaciones futuras o, bueno, que tal vez interesa como consecuencia del precio que impone la energía, y hay que hacer ese análisis, ¿no? En principio este criterio es un criterio, digamos, menos técnico, aunque la realidad es que es bastante importante, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es establecer o calcular las pérdidas que se producen por calentamiento de los conductores, y hay que aplicar consecuentemente el efecto Joule, teniendo en consideración la resistencia del cable, ¿vale? En ese sentido, si nosotros lo que hacemos es calcular sobre la base de la resistencia del cable que tenemos aquí, cuál es la carga, cuál es el calor, la pérdida de calor que tenemos, evidentemente la intensidad es lo que más afecta, sin lugar a duda, pero podemos reducir esas pérdidas por calentamiento cambiando incluso el material, aunque lo normal es utilizar el cobre, y por supuesto aumentando su sección, como veis aquí. Si lo que nosotros queremos es reducir el calor, si incrementamos la sección, el calor lógicamente se ve reducido, ¿vale? Bueno, tenéis aquí una serie de ejemplos muy sencillos para que os pongáis un poco al día con la utilización de la ley de Ohm y Watt. Básicamente se trata de hacer una serie de cálculos muy básicos en los que, en función del calor desprendido por una serie de aparatos conectados a un voltaje durante una cantidad de tiempo determinada, obtengáis pues las intensidades, los voltajes y las pérdidas caloríficas, ¿vale? Son muy sencillos, es solamente aplicar la ley de Ohm y la ley de Watt, como podéis comprobar. En este otro ejemplo, lo que tenemos que hacer es calcular la potencia perdida en un cable de 95 milímetros cuadrados de cobre que transporta electricidad a 380 voltios a una distancia de 1500 metros para una industria que consume 100 kilovatios. Es decir, lo que se nos está pidiendo es que comprobemos qué potencia se pierde. Para hacer ese cálculo, bueno, evidentemente nos dan la conductividad del cable de cobre, pues porque el cable que se utiliza es de cobre, como dice el enunciado, ¿no? Bueno, para conocer la intensidad de corriente que circula por un conductor, lo que tenemos es que aplicar la ley de Watt, que nos dice que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. La potencia en este caso es 100 kilovatios y la intensidad es lo que tenemos que calcular, y el voltaje nos dice que es 380 voltios. Por lo tanto, la intensidad es igual a 100 por 1000, 100.000 entre 380 voltios, que son 263,16 amperios, ¿vale? Esta es la intensidad que circula. Como hemos visto anteriormente, la resistencia del conductor es la conductividad por la sección. La resistencia es igual por la intensidad partido por la sección. Y esto nos da, el cable es de 95 milímetros cuadrados, recordad, esto es 95 milímetros, esto es igual a intensidad partido por la conductividad del cable de cobre por su sección. Por lo tanto tenemos 263,16 entre 46,82 por la sección del cable de cobre. Recordad que las unidades que estamos usando son en milímetros cuadrados, por 95 milímetros cuadrados. Si la unidad de la intensidad es amperio,
La conductividad es milímetro partido por ohmio milímetro cuadrado y la sección es milímetro cuadrado. Aquí lo que tengo es milímetro partido por milímetro, lo perdemos y hago la operación 263.16 entre 46.82 entre 95 y sale 34 ohmios. ¿Vale? La potencia que se pierde se calcula con la fórmula que hemos visto anteriormente, ya que potencia es igual. Hemos visto la fórmula de la ley de Joule, pero como la vamos a poner aquí. La tenemos aquí arriba, es intensidad por resistencia por tiempo, intensidad al cuadrado, resistencia por tiempo. Por resistencia por tiempo. Pero como la potencia es calor partido por tiempo, pues lo que hacemos es dividir por tiempo ambos lados y es directamente la intensidad al cuadrado por la resistencia del cable. Y salen los 23.546 vatios de pérdida de potencia. ¿Vale? Como veis, estos ejercicios son muy sencillitos, no tienen mayor complicación. Es cuestión de ser ordenado sobre todo y no cometer errores absurdos a la hora de diseñar el sistema fotovoltaico. Tenéis varios ejemplos. Bueno, ya os digo, no tiene mayor historia, son ejercicios realmente sencillos. Esto que me ha pasado aquí, se ha ido de la pantalla, perdona, ahora. Son ejercicios sencillos, no tienen mayor historia y bueno, aquí hay otro que lo que hace es exactamente repetir el mismo ejercicio pero cambiando la sección de cable de cobre a 120 milímetros y otro ejercicio más en el que transformamos la corriente a 1500 voltios. Ya os digo, o sea, estos ejercicios no tienen mayor historia, están resueltos y luego en el aula virtual, en la plataforma del aula virtual, además lo tenéis también otros ejercicios de parques fotovoltaicos también resueltos. En principio, con esto yo creo que es suficiente para entender cómo se calcula un parque fotovoltaico y si tenéis alguna duda, pues lo único que tenéis que hacer es preguntar en el foro y yo os la responderé encantado. Muy bien, gracias.